Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al general de retiro Omar Hayes Leven, el jefe del ejército de Nicaragua, ex vicepresidente de la República y un hombre de muchos años de lucha dentro del sandinismo, ¿verdad? Fue guerrillero, participó en la acción de 1974, diciembre de Victorioso, comando Juan José Quesada, y otras acciones también, ¿verdad?, que desembocan ya en la insurrección de 1979, en las insurrecciones anteriores y el triunfo de la revolución en 1979. Bienvenido, general, gracias por estar con nosotros esta mañana y qué bien tenerlo cuando es una fecha importante porque es el fin del, digamos, del periodo que ha designado el calendario electoral para la campaña de los partidos. Ya mañana pues estamos en silencio electoral y queríamos aprovechar con ustedes para hablar un poco de lo que es el Frente Sandinista, de lo que representa el Frente Sandinista para el pueblo de Nicaragua y sobre todo también cómo y de qué manera ha venido siendo nutrido por el pueblo y el pueblo mismo, ¿verdad? Que es lo mismo del ejército, ¿verdad? El pueblo uniformado, ustedes lo decían siempre, ¿no? Y se continúa haciéndolo, diciendo así en los altos mandos. El Frente Sandinista y el pueblo de Nicaragua, ¿cómo usted lo juntaría ahí, general, ¿verdad? En este esfuerzo por mejorar la vida de la gente. Bueno, primero, déjame darte las gracias, Alberto, por permitirme estar esta mañana acá en este programa Revista en Vivo que tenemos en nuestro prestigioso Canal 4 y permitirme compartir con hermanos y hermanas a lo largo y a lo ancho del país donde este canal tiene muchas personas, hombres y mujeres, adolescentes, y niños, niñas que lo ven. Es una dicha, un honor estar, me permitan este día compartir algunos criterios alrededor de todo lo que ha sido, aunque el tiempo es bien corto, pero vos sabés que la historia del Frente es muy amplia, muy grande. Un solo capítulo bastaría para pasar tal vez un mediodía platicando. Pero bueno, lo importante es compartir con amigos y amigas, hermanos y hermanas, algunos criterios. Efectivamente, vos lo has dicho, el Frente Sandinista, que tiene una historia muy heroica, muy copiosa de sangre derramada por nuestros hermanos mayores, los que entregaron sus vidas para que el Frente se fuera puliendo, se fuera consolidando. Y efectivamente también el Frente Sandinista es el pueblo. Del pueblo surge el Frente como un instrumento para defender sus derechos, para organizarlo y orientarlo en la lucha contra aquel fenómeno de la naturaleza que teníamos, como era la dictadura de Somoza, que había que erradicarla, porque esa era una maldad en vivo, como había nacido, como se había desarrollado, como había crecido la cantidad de crímenes. La dictadura de Somoza nace con un gran crimen, con un gran asesinato como fue el de Sandino y otro más en esa época. Y toda la historia de esta dictadura fue de crímenes y de opresión, de represión, de matanza. Sin embargo, el sandinismo desde Sandino vino con algunos periodos tal vez de pausa, pero vino manteniéndose, sosteniéndose con Sandino, con algunos terratenientes o lugartenientes de Sandino. Posteriormente se integran en una coyuntura intermedia algunos luchadores antisomocistas, antidictadura, incluidos algunos que fueron hasta de la misma guardia, sí, oficiales, claro, con una mentalidad un poco profesional, más profesional, con un cierto prestigio y no dejarlo que se los pisotearan. Y después ya viene surgiendo y viene teniendo ya más claramente la connotación como Frente Sandinista, como todos sabemos. Pero estando claro que ese es el pueblo, esa es la expresión del pueblo. Ese es un pueblo luchador, no permitiendo que una dictadura se montara y que fuera secular seculorum, que fuera para siempre, sino que tratando de sacudírsela en cada uno de los momentos de ella. Quiero decirte que a todos conocemos también la historia, los momentos duros que ha tenido o que tuvo el Frente, 63 con Raití, Bocay, 67 con Pancasán, 70 también tuvo su propia experiencia y después viene un periodo de acumulación de fuerzas que viene
ya a desenlazarse ya en el 74, con una de las acciones que vos mencionabas, el 27 de diciembre del 74. En todo esto, en toda esta historia, ahí estuvieron personas que algunos, desgraciadamente, no tuvimos la oportunidad de tenerlos al final, en el 79, acompañándonos y dirigiendo la revolución con ese espíritu de lucha, con ese espíritu de sacrificio, que fueron hermanos ejemplares, valientes, con una claridad increíble, que uno se queda a esta altura cuando lee sus pensamientos y los recuerda, pues asombrado de ver las hazañas y cómo se imponían a las limitaciones que había en esa época en la lucha. Son muchos los ejemplos que el Frente Sandinista tiene, porque es el pueblo, como decíamos, y entonces esa mentalidad, esa decisión, ese capricho, como decimos en buen nicaragüense, solamente el pueblo lo puede dar. Y ahí también estuvo nuestro dirigente, el que tenemos hoy por hoy, valga la pena decirlo, candidato a presidente, que este domingo no tengo la menor duda que el pueblo de donde viene, que es parte de él, va a ratificarlo con millares y millares de votos. Si revisamos la historia, ahí nos vamos a encontrar que allá ha estado Daniel Ortega, en unos momentos como estudiante, desde muy joven. Daniel se integró a la lucha revolucionaria. Yo diría que Daniel no tuvo juventud, como que hubiera nacido para eso. Desde chavalo se integró. Claro, viene de una familia con un padre que también era revolucionario y con una madre, doña Lidia, que era un ejemplo de persona en la lucha. Y primeramente como estudiante, como luchador, posteriormente todos sabemos también que estuvo una gran cantidad de años. La dictadura lo capturó, lo acusó, lo golpearon, lo malmataron, como decimos en nuestro pueblo. Sin embargo, esa voluntad expresa de nuestro pueblo, ahí estuvo presente en él, en Daniel. Y así fue que pudo soportar con esa dignidad y con esa vocación de sandinista todo ese tiempo que estuvo preso, más de 7 años. En aquel momento era uno de los presos más viejos, más tiempo que había estado en las ergástulas o en las cárceles de Somoza. Y es al 74 que vuelve a obtener su libertad a través de la lucha de un comando, que Daniel vuelve a salir y vuelve a integrarse, no pierde tiempo, inmediatamente está integrado en la lucha, ya siendo algo, como dicen, más preparado desde el punto de vista tal vez ya militar, desde el punto de vista de la experiencia que había acumulado. Cada una de las etapas de una persona te viene dando una experiencia, y yo creo que Daniel ha sabido venir concatenando todas esas etapas de su vida para recobrar experiencia y recobrar voluntad y recobrar también esa decisión de lucha que a veces los hombres expresan, y que Daniel es un ejemplo de ello. Ahí tenemos todo ese periodo de 74 al 79, donde todos lo conocemos. Nicaragua vivió una ola represiva increíble, como dicen, una época en la cual el ser joven prácticamente se convertía en un delito, y donde a diario nuestros hermanos estaban haciendo acciones de lucha, el pueblo de Nicaragua estaba luchando, y donde también había la expresión del Frente Sandinista, que estaba ahí inmerso en todo lo que era el pueblo, en todo lo que era la lucha del pueblo de Nicaragua, tratando de quitarse a esa dictadura tan odiosa y tan oprobiosa como fue la dictadura de Somoza. Así llegamos al 79, esa fecha que la historia de Nicaragua la recoge, donde viene a ser por primera vez una apertura. 79 marca un antes y un después. Un antes con Sandino, con ese luchador, con lo que nos dio, porque Sandino ubicó a Nicaragua en la historia a nivel mundial, en la historia latinoamericana, ubicó a las revoluciones, inclusive nacientes, con el sandinismo,
reconocido por una cantidad de intelectuales de otros países que manejaban comunicación con él. Una persona que tuvo su posibilidad el hecho de haberse alimentado también, porque las tropas sandinistas eran eminentemente campesinas y populares. Es un ejército que él logra constituir de la base popular meramente. Y posteriormente su asesinato, la existencia de esa dictadura, pero a raíz de 79, eso ya queda prácticamente la dictadura para la historia. ¿Por qué? Porque viene en nueva época, la revolución trae por primera vez, creo yo, y así lo reconoce la mayoría de las personas, hombre, en Nicaragua se habla verdaderamente de las posibilidades de democracia. Antes, ¿qué democracia iba a poder existir con Somoza y compañía? Y con la Guardia como un baluarte que lo sostenía, que lo mantenía. Y es el 79, es el sandinismo el que viene a instaurar la democracia en Nicaragua y una serie de parámetros que antes eran prácticamente delitos. No eran que no existieran ni se cometeran delitos, hablar muchas veces de ellos. Y esa es, como conocemos, la primera etapa de lo que fue nuestra revolución, la década del 80 al 90, que se conoce, que ya sabemos cómo concluyó. Esta época trajo al 90, también que ya lo conocemos, la pérdida de las elecciones, con una guerra que nos habían impuesto en el 80, impuestos desde afuera, con miles de millones entregados a otros hermanos nicaragüenses que estaban en otros países, desde países vecinos, y que recibían el apoyo de Reagan en aquel momento, de la Kirkpatrick, de los norteamericanos, dándole plata a hermanos para que vinieran a derrotar la revolución sandinista, incluidos algunos personeros, como nosotros también sabemos, que apoyaban directamente norteamericanos en físico, pues, como fue el caso de Hasenfus, claro, que fue derribado el avión en que él venía. Y así transcurrió. Al final, el 90, bueno, el Frente pierde las elecciones. Uno habla de la pérdida de las elecciones y mucho se dice, y ahí hay un hecho que tal vez nosotros no lo valorizamos. El hecho que Daniel Ortega, sin pestañear, haya llegado y dicho, y el Frente va a entregar el gobierno en la persona que el pueblo ha decidido que ella sea su presidente, la señora doña Violeta Chamorro, Barrios de Chamorro. Y ese es un gesto que no se conocía en esta historia. Claro. Porque todo el mundo creía que con el poder que tenía verdadero el Frente, no iba a pasar. Pierden, pero entonces los sandinistas van a agarrar y no van a entregar y van a dar golpe de Estado, cualquier cosa se decía. La verdad es que eso no fue así. Y ese fue un gesto democrático que hay que reconocerlo, en la persona de Daniel y en el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ahí llegamos al 90, ya también conocemos lo que le pasó, diría yo, al pueblo de Nicaragua en el devenir de esos 15, 16 años, donde se sucedieron tres gobiernos. Tres gobiernos que en un principio dos tenían la misma cobija política, PLC, sí. y uno que tal vez tenía un tinte diferente, pero que alrededor los tres eran neoliberales y los tres eran de derecha, con más o menos el mismo pensamiento político e ideológico y el mismo pensamiento también desde el punto de vista de la estructura económica, política que iban a desarrollar a la hora de gobernar. También conocemos cómo se sucedieron esos gobiernos. Sabemos cómo doña Violeta y sus ministros desarrolló el gobierno y sabemos también cómo posteriormente el doctor Alemán y el ingeniero Bolaños, que en paz descanse, fueron sucediendo. Hasta llegaron a llevar a Nicaragua, diría yo, y muchos analistas así lo plantean, en un caos. Nicaragua, al final del gobierno del ingeniero Bolaños, era un caos. El doctor Alemán lo había golpeado más, la economía había golpeado más, y el ingeniero
que llegó al gobierno empujado por un De la partido, mano, sí. pero por conflictos de ambos dirigentes, eso se rompe, inclusive llega hasta denunciarlo y meterlo preso. Y eso crea una situación que el ingeniero Bolaño está gobernando con un partido de oposición que es el Frente, que está respaldando prácticamente que se mantenga el gobierno hasta el final, que puede ser, como dicen, a como llegó, que así salga, pues. Claro. Pero con un PLC que le da la espalda y le hace también en la lucha. Conclusión, lo que hay en este país es un caos. Cuando analicemos y vemos los datos de Nicaragua en el 2003, 2004, 2005, 2006, que es cuando ya vienen las nuevas elecciones, nos vamos a dar cuenta que Nicaragua estaba... Si en Nicaragua, yo me atrevo a decir, ha sucedido otro gobierno de esta índole, yo no sé hasta dónde hubiéramos llegado. Hubiéramos llegado a extremos de pauperismo, pero terrible. Porque no hay que olvidar, cuando asume Daniel el Frente Sandinista en el 10 de enero del 7, con elecciones del 6, en Nicaragua entera hay apagones de 8, de 6, de 12 horas. ¿Qué país va a desarrollarse? Va a vivir así, con apagones de esa índole. No hay nadie que resista eso, pero además, no solamente los apagones y la gran desgracia, sino que también sin perspectivas de decir yo voy a estabilizar y voy a recobrar, no digamos ver para el futuro y aumentar capacidades, sino que voy a restablecer la capacidad que teníamos hasta antes que comenzaran estos apagones. No había nada de eso. Simplemente estaba ahí sin poder hacer nada. El gobierno en ese momento que estaba en el poder, gobernando. Y así cuando vemos cada uno de los renglones nos damos cuenta de que las cuestiones eran prácticamente desastrosas. Y ahí aparece el Frente Sandinista. Llega el gobierno, dichosamente digo yo, para nuestro pueblo, pues viene ese destello de luz que se convirtió el Frente gobernando nuevamente, con la experiencia de esos 3 periodos, ¿ya? Y con la sabiduría de nuestro pueblo, pues bueno, ya esto ya también es parte de la historia y vamos a votar por el Frente y vamos a darle la oportunidad nuevamente al Frente Sandinista para que nos traiga ese gobierno que posteriormente se convirtió en buen gobierno. ¿Qué pasa cuando vienen las elecciones del Frente Sandinista? Vuelven otra vez las intenciones de que no regrese el sandinismo al gobierno. Y todos recordamos todas aquellas campañas. Si Daniel llega al gobierno, viene el servicio militar, que era un mono grande que existió en el 80 y además que costó mucho y dolió. Si Daniel llega al gobierno, los gringos le van a declarar la guerra, otra vez como ya ha pasado en el 80. Si Daniel gana, va a volver las confiscaciones. Vienen las colas en los supermercados, viene la tarjeta de racionamiento, viene esto, viene lo otro, vienen 40 cosas para que a la gente le diera temor. Es decir, ¿cómo? Mi hijo que está aquí va al servicio nuevamente. Viene la tarjeta otra vez a hacer esto, viene otra vez guerra. Entonces, sin embargo, vos sabés que los pueblos son sabios. Claro. Y poco a poco también se van dando cuenta cuando unas noticias de ellas son mentiras o son falsas y cuando son verdaderas. Y conociendo, creo yo, también la entereza de Daniel y la fortaleza y la credibilidad del Frente, pues va y votan nuevamente por el Frente Sandinista con Daniel como dirigente. Y así lo tenemos en el noviembre del 2006, ganando las elecciones, y en enero del 2007 volviendo a obtener la presidencia en esas condiciones de caos. ¿Qué pasa con Daniel en el gobierno y el Frente Sandinista gobernando como partido? Ni se declara el servicio militar, ni los gringos declaran la guerra, ni vienen las tarjetas, ni viene el razonamiento, ni vienen toda una serie de mentiras que se habían venido propagando.
en el periodo de campaña. Todo eso se queda. Y el Frente Sandinista, con la entereza que tiene Daniel, con las ganas de trabajar, con la voluntad de trabajar, y el Frente como un partido también venido y conocedor de dónde apretaba el zapato, no se queda con ese caos que había recibido. ¿Y qué hace Daniel? Hombre, desde el primer momento que está recibiendo, que está ya habiendo ganado, está pensando y preocupado por cómo estabiliza la producción de energía en este país. Y ahí está la historia que nos encontramos con el hermano Chávez y unas plantas que estaban para ir a otro país, vienen para acá y en 2 o 3 meses Nicaragua vuelve a restablecer la capacidad, que era en ese momento una cuestión prioritaria, porque ahí todo el mundo pegaba el grito al cielo, pues, porque si no hay energía, si tenés 8, 10, 12 horas de energía en una capital, menos, ¿qué te queda? No hay forma, ¿cómo puedes estar hablando de desarrollo, ni de bienestar, ni de futuro, ni estar buscando cómo resolver algunos problemas de la economía? Y esa es la primera cosa, pero ahí donde se nota ya la visión del estadista. Daniel no se queda allí. Daniel viene y se plantea una visión de futuro optimista, de manera propositiva. Y no solamente se queda con la cuestión de restablecerse, sino que viene un ángulo de generación de energía, con las energías renovables, ¿ve? Que en ese momento era un 25%, creo. ¿Ve? Y hoy, a la vuelta de los años, con esa misma visión, ya llegó creciendo hasta el 75%. Pero no solamente eso, porque no solamente tener la generación, sino que, hombre, cómo está la distribución de la energía, a dónde está llegando la energía en este país. Nicaragua estaba en Centroamérica de manera, como dicen, clarísima, allá muy atrás. Y ahí viene la visión nuevamente, y viene el sentimiento, las ganas de ayudar, el conocer la raíz popular, y viene un plan paulatino para poder llevar a cada uno de los ciudadanos de nuestra hermosa y bella nación la posibilidad de tener la energía eléctrica en su comarca, en su barrio, en el campo, a donde sea. Y hoy estamos hablando, según lo que conozco, emitido por el ministro Mansell, estamos hablando que estamos llegando al 99% de lo que es la cobertura eléctrica, cuando en aquel momento creo que Nicaragua estaba en el 6, estaba como en el 53% de lo que es la cobertura. Hoy da mucho gusto llegar a un lugar donde antes eran oscuranas y la gente pues planchaba con una planchita esas de carbón que la metían allá a calentar y después planchaba y vos mirabas al hombre o a la niña que iba con la blusa toda mal planchada, con algunos ribetes de negro por el carbón. Hoy no. Hoy llega y está la instalación, está la plancha eléctrica, tienen televisión, tienen radio y en algunas casas hasta su refrigeradora pequeña. Eso yo lo he visto y lo he visto con alegría. Claro. Pero no solamente eso. La vez pasada andaba ya metido por el Lajero, que le llaman adelante el Ayote, y hablando con un señor ahí, un campesino, que ahí tienen energía eléctrica también. Entonces le pregunto a mi amigo, le digo, ¿y cuánto le cobran aquí mensualmente? Mire, se le voy a ser sincero, yo aquí pago 33 pesos mensual, pero yo voy a pagar, aquí no me vienen a cobrar, yo voy a pagar, entonces yo pago 3 meses, pago 100 pesos y son 3 meses. ¿Cómo se llama eso? Sí. ¿Cuándo, en qué momento, quién iba a pensar eso con las posibilidades que otros gobiernos te generan en ese sentido? No hay forma que gobiernos neoliberales, gobiernos con pensamiento un poquito estrecho, lleven este nivel de satisfacción a la población. Pero la cosa no para ahí, porque ¿cuál es el problema de los gobiernos neoliberales? Que no tenían proyectos
para mediano o largo plazo. Porque estos son gobiernos que están viendo cómo subsisten los 5 años que los nombran. Generalmente ellos se vienen desgastando y cuando viene al final ya esas personas ya están decaídas. Y entonces puede ser que salga otro del partido, pero con otras características, pensando que puede enmendar lo que hizo. Pero generalmente los gobiernos se desgastan en 5 años y entonces los proyectos que ellos puedan tener no van más allá de su periodo. Claro. No van más allá. Esa visión de futuro, esa visión con optimismo, esa visión del revolucionario, diría yo, del hombre que viene del pueblo, del hombre que está decidido a satisfacer necesidades del pueblo, que vela por su pueblo, porque de ahí viene, es la que le permite tener proyectos a mediano y largo plazo, pero a la vez un colchón enorme de programas que todos sabemos cómo vienen impactando en el diario, en las familias. La familia, que es el factor fundamental en una sociedad y en la nuestra muy claramente definido. Y ahí tenemos entonces ese recorrer con un ejemplo de lo que es el tendido eléctrico, la cobertura eléctrica. Cómo pasar de un estadillo a la vuelta de 10 años a estar a estos niveles. Ahí tenés en los programas que están, ahí tenés Usura Cero, tenés Calles para el Pueblo, Plan Techo, tenés una cantidad de programas que son para allá. Pero esos programas no se quedan tampoco estáticos, porque posteriormente hoy estamos viendo una gran cantidad de bonos de la producción. En todos los factores de la producción estamos viendo bonos para fomentar, para fortalecer, para ayudar al productor o a la productora, que son protagonistas de un proceso de producción, cómo ellos fortalecen con tecnología o con variedades de semillas o con algunos implementos para ayudar a fortalecer eso que al final da vuelta y viene a caer en nuestro mercado y viene a caer en nuestros platos y que es de lo cual nos alimentamos. Pero al mismo tiempo no nos quedamos allí. Y esa es la visión y ese es el visionario, sino que hay programas que van trascendiendo más. Aquí se comenzó hace muchos años con el programa de una vaca, una vaquilla para una familia, y muy bueno. Pero posteriormente se trascendió y hace unos 4, 5, 6 años había un programa de inseminación de 4.000 hembras. Y hoy estamos hablando de inseminar 100.000 vientres. Y a estas alturas ya hay una cantidad de vientres inseminados y hay una cantidad de hijos e hijas nacidas de esa inseminación. Entonces ya no estamos hablando de la vaquita ni el programa de 4.000 o 5.000 inseminaciones, sino que estamos hablando de un programa de 100.000 y estamos hablando de una magnitud ya superior. Y así en cada una de las cosas vamos viendo cómo la visión, o sea, la visibilidad del futuro, pero un futuro promisorio, un futuro de esperanza y un futuro además que sea optimista, te viene dando la ruta en la cual se van creando, se van poniendo los cimientos para irlo estableciendo, irlo fortaleciendo, cosas que en el pasado eso nunca pasó, valga la redundancia. Y cuando vemos los demás renglones que ha venido sucediéndole a Nicaragua, cuando vemos la educación, cuando vemos la salud, cuando vemos cómo se distribuye, en otras palabras, el presupuesto de este país, entonces nos damos cuenta de que mientras al 6, por lo menos en salud, no llegaba ni a 3.000 millones, hoy estamos hablando de más de 16.000 millones. Y en educación tampoco llegaba a los 3.000 y hoy estamos hablando de 14.000 y pico de millones. No hay forma como un país pueda estar hablando, o un gobierno puede estar hablando de desarrollo si no está invirtiendo constantemente con visión de futuro
en esos dos renglones, en lo que es la educación y en la salud. Pero hay uno más, que es la infraestructura, que se encontró Daniel y el Frente en el 2006 al 7. Una inversión o un presupuesto con 1.000 y pico de millones para infraestructura. ¿Cómo estaba la infraestructura? ¿Cómo estaban las carreteras? Sí, claro. En otras palabras. Daban lástima. Si es que nos daban, como decíamos algunos, un poco de arrechura, pues cuando uno iba largo, era cada rato irse encajando en hoyo y lo que podía hacer en 2 horas tenía que hacerlo en 3 y 4. Pero, ¿qué fue lo que fue pasando? ¿Cómo venimos a ver? De esos 1.000 y pico, ¿cuántos se tienen hoy en presupuesto? Más de 5.000 millones, casi 6.000, en lo que es infraestructura, el MTI, otras palabras. ¿Qué da como resultado? Que hoy por hoy Nicaragua tenga las mejores carreteras de Centroamérica. ¿Qué da por resultado? Que hoy por hoy Nicaragua, en esa visión, haya hecho lo que nadie, pero ni siquiera lo comentaba, ni lo proponía, ni se le ocurría, como era conectar el Caribe Sur con el Pacífico. Bluefield, Nueva Guinea, Managua. Eso es fuera de... Eso es como el batazo que pegó el muchacho Suárez allá en Matagalpa, el día que en el 6º juego. Eso es fuera de serie. Y cómo estaban las carreteras. Todo el mundo debemos de acordarnos cómo estaba de Acoyapa a San Carlos. 120 kilómetros, ¿cuánto pasaban? A veces hasta 16 horas pasaban ahí. Ya no digamos los pegaderos que habían en la ruta que va para las minas, que va para Bilwi o Puerto Cabeza. Ya no se diga. Sin embargo, Daniel asume eso y no sé qué, dice, no, yo voy a tratar de mantenerle lo que ya están, que eran 2.000 y pico de kilómetros pavimentados en esa época, sino que comienza a hacer un esfuerzo como gobierno, comienza a hacer en marco de esas políticas para poder permitir ese otro factor tan importante en el desarrollo de un país como son las comunicaciones terrestres. Y ahí es que vemos cómo ese presupuesto aumenta y ese kilometraje de 2.000 y pico pasa hoy a ser más de 4.000 kilómetros pavimentados, hoy por hoy. Pero no solamente eso, hay puentes por todos lados, carreteras que se siguen haciendo. Cuando Daniel asume, entiendo que habían alrededor de unas 80 y pico cabeceras, o sea, los municipios que se interconectaban con el pavimento, con ejes de carretero pavimentado. Hoy son pocas las que quedan, porque las que quedan ya hay inversiones para que se conecten. El Tortuguero, ya hay unos primeros 15 kilómetros que van avanzando adelante de Huapí, sin meter desde el Rama, que son 32. Las minas, ya hay una gran inversión estableciéndose para pasar las minas y de las minas ir a Sasa, ir a Guagua y de Guagua a Bilwi. Y entonces Guaspán también va a tener. Y así cada uno de esos municipios que quedan, que ya son pocos, muy pocos, casi yo creo que los que quedan limitados no caben en el dedo de una mano, van paulatinamente, unos ya tienen inversión y otros seguramente van a hacer. Pero ¿cuánto había en aquel momento? 80 y pico de 153 municipios. Y Daniel ha ido en esa ruta. ¿Qué es eso? Hombre, eso es ser visionario, eso es ser estratega y eso es no soltar el pie del acelerador en lo que es la búsqueda del desarrollo, en lo que es la búsqueda del bienestar, en lo que es el principio de lograr que todos los nicaragüenses vayan logrando o teniendo niveles de vida superiores a los estadios en que han estado. Así se logran con salud, con educación, con comunicaciones y con una serie de condiciones que te permitan que la juventud pueda ir preparándose para el futuro inmediato que le va a tocar asumir riendas y responsabilidades. ¿Qué pasó con las universidades, con el presupuesto de las universidades? El 6%, hasta muertos tenían nuestros hermanos universitarios en la lucha por la búsqueda que se les conseguir el 6%.
llegando el sandinismo, llegando Daniel, el gobierno, no, el 6% es algo que ya está por ley, eso hay que cumplirlo. Es una voluntad del gobierno y el 6% ahí se mantiene, ahí está. Hoy por hoy tenemos la posibilidad, por un lado, con el presupuesto que se establece para educación, llevar todo lo que es primaria, secundaria, llevar los tecnológicos, que fue otra gran necesidad en este país, que hacía mucha falta. Ahí está el INATEC haciendo lo posible. Y entonces tenemos en la parte superior, tenemos con el 6%, tenemos las universidades haciendo lo posible por cumplir su papel en la educación superior. Y con un programa pero muy buenísimo hoy por hoy, que es la universidad en el campo. Eso le va a traer un rédito a Nicaragua que no tenemos idea. Ese es el padre campesino que tiene un hijo que quiere estudiar, pero que no tiene tal vez ni un familiar, ni un pariente, ni posibilidades económicas para mandarlo y mantenerlo en la capital o en una cabecera. Y entonces hoy tiene la oportunidad de ir ahí a estudiar una carrera agrícola. ¿Eso qué va a pasar a la vuelta de unos años? Que ese joven va a venir de nuevo a su entorno familiar, pero ya preparado, con la experiencia de la universidad, los conocimientos teóricos y la experiencia que él tiene con su familia en el campo, y eso va a redundar en que tengamos unas producciones con más eficiencia, o sea, buscando otra cosa que también nuestro gobierno ha sido haciendo mucho hincapié en eso, como es la productividad. Eso va a generar réditos en la productividad que todo el mundo queremos que se aumente en todos los renglones de nuestra economía. Y así cuando vemos cada una de los renglones de la vida cotidiana, de las partes de la vida, nos vamos a dar cuenta de que aquí ha venido sucediéndose un gobierno con estabilidad, un gobierno que viene fomentando, es amante de la paz, un gobierno que quiere que todos y todas los nicaragüenses vayan en la ruta y en la posibilidad de crecer, de fortalecerse como familia y de tener niveles superiores de los que se tenía en el pasado. Cosas que vino sucediendo y que también todos sabemos que ha tenido un bajón a raíz del 18 con la desgracia que creo yo que le pasó a Nicaragua, claro, con la voluntad de malos hijos que quisieron dar un golpe de Estado que fue fallido, pero que al final causaron un daño. Pero qué bueno, también el pueblo de Nicaragua lo ha sabido enfrentar y vamos en la ruta de continuar creciendo en la misma dinámica. Hoy por hoy estamos hablando de un crecimiento. Ya no estamos hablando de hace 2 años que estábamos, como dicen, pasando y viendo cómo salíamos de esa circunstancia. ¿Qué ha pasado con la participación de la mujer en todo esto, que es un aspecto tan importante también para la vida cotidiana? Hombre, es sencillo. Nicaragua pasó de ser el 60 y pico de 149 países a nivel mundial con la equidad de género a estar hoy en el 5º o 6º lugar. Solamente países escandinavos como son Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, que están por delante de Nicaragua. Solamente unos países que están ahí los escandinavos. Y el resto, nosotros hemos venido bajo esa voluntad, bajo esa necesidad, diría yo, porque es una necesidad de comenzar a darle a la mujer la ubicación en la sociedad que se merece, a darle sus posibilidades de desarrollo, sus posibilidades de que pueda demostrar, al igual que nosotros los hombres, esas posibilidades de participar en la vida cotidiana y en la vida económica, en la vida política, en la vida social de este país. Así que ahí tenemos. Y cuando lo vemos aquí adentro, pues nos damos cuenta que la mujer ahí está en todo. Pero yo siempre cuando toco este tema me gusta decirlo desde 2 ángulos. No solamente en el discurso. No es que Daniel un día se paró y echó vivas a la mujer y dijo, mujer, vamos aquí, vamos allá, y todos los sandinistas comenzaron a aplaudir y todo el mundo hablando de que la mujer, la igualdad de género y toda esta parte, sino que eso está en leyes. Y es a través de leyes que se viene ratificando el discurso político. Y para que eso
tenga que desaparecer, tiene que haber más de algún escaso de pensamiento y de lógica de tener que reformar esas leyes, ¿ves? Porque esas leyes también ya van dejando un fruto que es el empoderamiento de las mujeres en ese papel que le merecen tanto en la vida económica, en la vida política, en la asamblea, como ministras, de todo lo que es el tendido de la vida nacional. Allí está hoy por hoy nuestras mujeres a nivel nacional. General, el tiempo nos está alcanzando, pero Nicaragua, elecciones, usted explicaba ya por qué y de qué manera ha venido trabajando el gobierno del Frente Sandinista y por qué los nicaragüenses, usted está seguro que ratificarán al comandante Ortega, a la compañera Rosario, este 7 de noviembre. Pero un poquito para cerrar, el derecho de Nicaragua a la autodeterminación, a la soberanía, general. Yo creo que esa es una parte de la vida nacional que a veces como que la dejamos en pausa y a veces la volvemos a poner, como quien dice, nuevamente activa. La verdad es que todos los pueblos del mundo, por chiquitos o grandes, más fuertes, más pequeños, más desarrollados, más ricos, más pobres, tienen iguales derechos e iguales deberes ante el resto de la sociedad mundial. Y la autodeterminación, la soberanía, qué tipo de gobierno querés, todo lo que tiene que ver con la vida interna es una voluntad de los pueblos. Nadie puede venir a decirte o a obligarte o a manifestarte cómo quiero yo que vos hagas las cosas adentro de tu país o dentro de tu casa. Y en eso los nicaragüenses le tenemos un gran agradecimiento a ese héroe nuestro, a Sandino, que fue el que puso, creo yo, en muy alto la palabra soberanía, la palabra dignidad, la palabra autodeterminación de los pueblos. Y después de Sandino, que creo yo nos vino a dar una introducción en estos temas, pues Nicaragua es un abanderado, o debemos de ser los nicaragüenses un abanderado. Nosotros tenemos que estar clarísimos, somos un país, una sociedad que si bien es cierto hemos tenido injerencias de otros países en el pasado, desde que llegaron aquí los europeos, llegaron a nuestra América los europeos, porque los españoles vinieron aquí, pero a otro lado llegaron otros. Por naturaleza, los que llegaban se sentían como que tenían voluntad expresa sobre, casi como sus súbditos, acá en estos territorios. Y en alguna época lo impusieron, ya sabemos cómo, por la fuerza, doblegando voluntades por la fuerza, con la espada, el fusil, y un poco también la cruz. Sin embargo, poco a poco los pueblos han ido despertando y ya vemos cómo Cuba, Venezuela, en América del Sur algunos países, si bien es cierto, no están gobernando, pero tienen partidos con sentimientos muy claros. Y hay países que aunque no son verdaderamente gobernados por partidos revolucionarios, tienen bastante claridad alrededor de lo que es la soberanía, la autodeterminación y la voluntad de los pueblos. Y yo creo que en Nicaragua eso tenemos que tenerlo bien claro. Nicaragua, nuestra sociedad, nuestro país, nuestras fronteras deben de ser inviolables, nuestro espacio, y así también nuestra autodeterminación y la voluntad popular de nuestros hermanos y hermanas. Yo le agradezco, general, gracias por haber estado con nosotros y el llamado es a la participación en las elecciones el 7 de noviembre y todos a votar en la casilla 2, ¿verdad? Nadie tiene que tener ahí ninguna duda, general, es en la 2. Efectivamente, yo también quería invitar para que este domingo, hermanos y hermanas a lo largo y a lo ancho de este país, a los amigos y amigas productores y productoras, protagonistas, a los hermanos y hermanas de los
diferentes municipios, vayamos este domingo a ejercer nuestro derecho constitucional, que es el derecho que tenemos a decidir a quién queremos gobernando. Vayamos a votar en esta oportunidad por Daniel Ortega, porque ese es el que nos da la posibilidad de continuar cosechando todos esos éxitos que Nicaragua ha venido teniendo en estos años de gobierno del sandinismo, con Daniel en esta oportunidad y Rosario a la cabeza. Invitarlos para que desde muy temprano vayamos a invitar al vecino, al compañero, y podamos asistir a nuestras urnas con tiempo y llevemos nuestra cédula y podamos ejercer ese derecho tratando de que todos estos logros que ha tenido la revolución, que pueden ser muchos, podemos pasar toda la mañana hablando de ellos, se continúen. Que esa esperanza que Daniel Ortega y el Frente Sandinista ha venido cimentando, se continúe cimentando y se continúe fortaleciendo a través de un nuevo gobierno, como yo sí tengo la creencia y la firme voluntad de que va a ser multitudinario el voto a favor del Frente, a favor de Daniel y de Rosario. Muchas gracias, general. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya volvemos.